Buenas tardes. En este periodo nosotros estamos trabajando especialmente la filosofía latinoamericana. Sin embargo, como toda filosofía ha tenido una influencia, ha tenido unas causas, ha tenido unos desarrollos. En la clase nosotros hemos venido trabajando a partir de presentaciones, mm, la mediación de una investigación en torno a los hechos históricos de mayo del 68. En esos hechos históricos se marca algo muy importante para la filosofía latinoamericana y es el fenómeno de la rebeldía. Especialmente es una expresión de la libertad que desde los años 60, 70, 80 va a ser muy importante, especialmente para entender las relaciones que va a haber entre los jóvenes y la autoridad. Eh, para nosotros en esta primera parte del periodo va a ser muy importante entender la idea de la juventud, no como una esencia, ¿cierto? Como algo determinado, como algo puesto, como algo dado por la edad o como algo que es la negación de otras generaciones, ¿cierto? De otros sectores de la población. Nada de eso. La juventud tiene que ver con una construcción social, es decir, con algo que se va haciendo, ¿m? Con algo que se va eh, construyendo de una manera no progresiva, sino con altibajos, pero también con puntos muy altos. ¿Para qué hablar de juventud al iniciar este periodo? Porque los jóvenes de mayo del 68 van a ser el punto de partida para poder entender que nos llega a América Latina. No significa que antes del mayo del 68 no hubiera una filosofía latinoamericana, sino que la filosofía eh, debe entenderse como una construcción, y en esa construcción de la filosofía latinoamericana participan necesariamente estos eventos históricos, teniendo en cuenta que fue algo que sucedió o inició en Francia y que se extendió por el mundo entero, ¿cierto? Colombia pues no fue la excepción y América Latina en general tampoco. Particularmente lo que hemos venido trabajando es la mediación de una investigación, como lo anotábamos anteriormente. La idea es tener esa investigación realizada. Esa investigación constaba específicamente de 3 puntos. El primero, qué hechos históricos sucedieron en mayo del 68. Recordemos que cuando hablamos de hechos históricos debe tener 3 criterios mínimos: el cómo, el cuándo y el dónde. Por lo tanto, personajes, conflictos, espacios, lugares, tiempo, duración, periodos. A partir de eso se puede consultar, haga de cuenta como un árbol, ¿no? Mayo del 68 fue ese tronco, ¿cierto? Y a partir de ese tronco se empiezan a ramificar, ¿cierto? Distintos movimientos sociales como los que vemos acá. Entonces mayo del 68 es esto, pero entonces desde mayo del 68 empiezan a haber distintos movimientos sociales a nivel mundial. La recomendación ahí es buscar pues movimientos sociales de la época, ¿no? 60, 70, incluso hasta los años 80. Eso fue algo muy importante en la época. Y el tercer punto era tomar posición a partir de la investigación, de que consiste en yo dar mi postura, cuál es ese movimiento social que yo observo fue determinante, ¿cierto? Y qué derechos se defendieron a partir de ese movimiento social. Eso es como lo más importante, ¿no? Ya a partir de ahí, perdón, ya a partir de ahí, nosotros entonces empezamos a trabajar en algo, y es poder entender ese concepto de la juventud, ¿cierto? Juventud, entonces decíamos que no era una esencia. Recordemos que pues para trabajar esa filosofía latinoamericana debemos primero encontrar como esos puntos exploratorios, esos puntos de origen
que van a desembocar en algo que se va a llamar el existencialismo. El existencialismo es una escuela filosófica que tiene muchas ramas. Especialmente nos vamos a enfocar en el existencialismo de Jean-Paul Sartre por tener su origen en Francia, en una época posterior a la Segunda Guerra Mundial, y que pues mayo del 68 va a reflejar en parte ese progreso en el pensamiento filosófico. Nosotros empezábamos de la siguiente manera. Hay una película de los años 90 llamada Sleepers, que tiene una escena muy importante. Sleepers se recrea en los años 60 y hay una escena donde aparece una familia tradicional en los suburbios de una ciudad estadounidense. Ahí pues están viendo la televisión y pasan en la televisión los distintos movimientos sociales que ya están en los Estados Unidos, de feministas, especialmente. La familia B, una familia de padre, madre e hijo, un muchacho de unos 14 años, un señor ya pues entrado en años y también pues una señora un poco menor que él. Es una familia tradicional, están viendo la televisión, no pronuncian ninguna palabra. Movimientos feministas dicen en la televisión que luchan por la igualdad de las mujeres, porque no se les maltrate, ¿cierto? Porque tengan oportunidades laborales. Bien, en la escena pues a los 5 minutos que ven esa noticia pues el señor está persiguiendo a la señora, mientras el hijo atónito pues se queda viendo la televisión. Él observa cómo en la televisión se muestra algo. Entonces en la historia del pensamiento hay un tiempo, pero en la realidad social, en la realidad más profunda, el señor persigue a la señora con un cinturón en la mano y le pega delante del hijo. Ahí pues observamos que por eso la importancia de entender que una cosa o hay un tiempo del pensamiento filosófico, pero para que ese pensamiento se haga una realidad, pues también debe pasar mucho tiempo, ¿no? Recordemos que no es lo mismo, a propósito de estas identidades, ser un hombre afro a ser una mujer afro, no es lo mismo. Ser un hombre afro y una mujer afro de clase alta, ser una mujer y un hombre afro de clase baja, no es igual ser eh, una mujer que está en la política, como las vicepresidentas que hemos tenido, a una mujer que pues es chofer, pero que tiene no tiene el mismo reconocimiento social, ¿no? Esos ejemplos que vamos dando es para que podamos entender, digamos, una introducción de lo que presentamos, de lo que dialogamos, de lo que socializamos y que los compañeros pues del PROM 2023 han mostrado en su interés. Bueno, en ese sentido pues es evidente que lo que los alemanes han pensado, los franceses lo han hecho. Los compañeros nos daban algunos ejemplos como fue la Revolución Francesa, inspirada en Immanuel Kant. Immanuel Kant era alemán, los revolucionarios son burgueses franceses. La Reforma Protestante fue ideada por los alemanes, pero fue llevada hasta sus últimas consecuencias en la práctica por ingleses y franceses. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más comentaban los compañeros del PROM? Ellos pues evidencian que hay una fuerte rivalidad pues entre estos dos, ¿no? Los filósofos que nosotros veremos en la segunda y tercera parte de esta entrega van a ser tres que van a dejar las bases del existencialismo, que es lo que nos va a llevar a hacer nuestro taller de identidad, que se va a alinear con lo del Ikigai que venimos elaborando. Como bien se sabe, a nosotros nos toca como Alemania, nos tocan dos frentes, ¿cierto? Como ha sido con Alemania históricamente. Un frente, bueno, tres frentes, pero un frente de Simono, pero los dos frentes principales de filosofía, digamos, de esta materia en particular es la planeación y pues ese proyecto que vamos a ir llevando transversal en relación con la orientación profesional. Entrego entonces esta primera parte, ya entonces estos tres filósofos nos van a dar unas bases para entender qué pasa, especialmente que esto de los años 60 se venía a venir
se veía venir, perdón, se veía venir, porque pues los jóvenes de los 60 lo menos que quieren es cometer otra vez o dar su vida por esas ideologías, esos nacionalismos que van a darnos la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Lo menos que quieren es seguir participando en guerras hechas por adultos, sí, que no piensan solo sino en su poder, y los jóvenes se dan cuenta que ellos pues son eso, ¿no? Son un cambio, y como diría Heráclito, todo cambia, nada permanece. Vamos entonces para la primera parte. Muchas gracias por la atención.